soy Andrés Páez Díaz Infante, asesor legislativo en el Senado de la República y militante de la Cuarta Transformación también. Básicamente es una persona que se dedica a auxiliar a un diputado, una diputada, un senador, una senadora en todo pues el ejercicio de sus funciones, en la redacción de iniciativas, en la redacción de posicionamientos, en el manejo de su agenda, sus redes sociales, todo lo concerniente para que pueda llevar a buen término sus funciones legislativas. Hay distintos tipos de asesores, hay quien trabaja con el grupo parlamentario, con los distintos grupos parlamentarios, con el grupo parlamentario de Morena. Yo en lo personal, en lo particular, estoy en la oficina de la senadora Berta Carabeo por Chihuahua, también de Morena. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, integrante de otras comisiones también. Es una de las fundadoras del movimiento en Chihuahua, es integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, de distintas comisiones de política exterior, América Latina, América del Norte, de revisión del TEMEC, y la agenda migratoria es básicamente lo que la ha movido o la ha motivado a lo largo de la legislatura, sobre todo por su condición de defensora de los derechos humanos, de luchadora social de hace muchos años, y bueno, al ser senadora por un estado de la República tan grande como es Chihuahua y fronterizo además, que tiene una importante particularidad en el fenómeno migratorio, pues es básicamente lo que ha sido su agenda, sin olvidar que ha apoyado todas y cada una de las reformas de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, entendiendo que el cambio de régimen que estamos llevando a cabo en este país pues necesitaba de modificaciones jurídicas importantes para que pudiera ser llevado a cabo. Sabemos que el viejo régimen de corrupción, de neoliberalismo, con base en moches, con base en sobornos, con base en nocivas prácticas legislativas, pues modificó todo el orden jurídico de México para que le sirviera únicamente a los intereses de unos cuantos. Hoy creo que lo que se está intentando desde la Cámara de Diputados y desde el Senado de la República, y no solo se está intentando, se está haciendo, es revertir esa serie de ordenamientos para que, por ejemplo, los programas sociales estén elevados a un nivel constitucional. Hoy tengamos una Guardia Nacional que es respetuosa de los derechos humanos y se diferencia completamente de lo que fue la Policía Federal. Hoy tengamos distintas reformas que están haciendo posible que México se encamine hacia la Cuarta Transformación. Ya sembramos el cambio de régimen, creo que falta la consolidación en estos 3 últimos años para dejar una patria verdaderamente igualitaria y soberana para todas y todos. La idea de la soberanía energética y la idea de ser un país que sea capaz de garantizar como un derecho lo que para algunos conciben o consideran son privilegios, por ejemplo la energía eléctrica. Yo creo que la reforma del presidente López Obrador, que lastimosamente no pudo ser aprobada con una mayoría calificada, aunque sí con una mayoría simple, que eso quiere decir que hay una vastedad de legisladores, diputadas, diputados de Morena que votaron a favor, aunque no pudimos llevar a cambio la modificación constitucional. Yo creo que tenía 3 ejes principales que son muy importantes que sigamos defendiendo y sigamos abanderando y sigamos luchando por ellos, más allá del momento legislativo que además es muy importante porque hay una socialización de lo que pretende hacer, hay una asimilación del pueblo respecto a la defensa de lo que nos corresponde, de nuestros derechos. El primero, a terminar con las simulaciones de las sociedades de autoabasto. Esta idea de las grandes empresas mexicanas y transnacionales también, que se asociaban con los mismos que eran parte de su propiedad, bajo una laguna jurídica que tenía la reforma de Enrique Peña Nieto, para autoabastecerse, utilizando toda la red de la Comisión de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, perdón, sin pagar la tarifa de porteo que correspondía, creando un mercado paralelo, lo ha dicho la secretaria Nale, eso es terrible, es de las peores herencias del neoliberalismo, que el Estado haya dejado de tener la rectoría sobre la generación eléctrica, creó un mercado paralelo en el que prácticamente ciertos privados privilegiados podían tener acceso a la energía eléctrica de manera regalada, como un privilegio. Y eso nos aleja de la noción de derechos que creo que todos debemos sostener y además debemos defender. Entonces ese era el primer eje de la reforma que creo que era muy importante. El segundo, por supuesto, la protección del litio. Si bien la Constitución señala
que todos los minerales que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación, este artículo constitucional no excusa de que se puedan otorgar concesiones para su explotación. Entendiendo el litio como el oro blanco del siglo XXI, que es realmente un mineral estratégico para la nación porque se usa en microchips, en televisiones, en todos los aparatos tecnológicos que estamos viendo ya su posicionamiento y su consolidación a nivel mundial. La protección del litio como uso exclusivo del Estado para que los beneficios de esa explotación minera sean del pueblo, creo que era el segundo tema estratégico de la reforma, pero hoy se estará ya probablemente discutiendo a las 12:30 del día la ley minera, que bueno, blindará esa segunda parte de lo que pretendía la reforma constitucional en materia eléctrica y que yo creo que abarca un tema y nos lleva al tercer punto, que es la soberanía energética. Lo que tradicionalmente considero ha separado políticamente a los liberales de los conservadores, desde la época de Maximiliano y Benito Juárez, en este país, es la idea de la soberanía y cómo ejercerla. Ellos fueron y le entregaron la corona a un monarca extranjero para que nos viniera a gobernar y viniera a hacer de este país lo que ellos en su idea de mundo consideraban bueno y valioso. Nosotros tenemos una idea muy completamente distinta respecto a lo que es la soberanía y sobre todo en materia energética. Y creo que ese era el tercer eje que la reforma buscaba abordar y que deberemos seguir buscando las estrategias legislativas pertinentes para garantizarla de alguna forma. Las proyecciones dicen que si hoy la ley se queda como está, si la Constitución se queda como está, la CFE tan solo tendrá una participación del 16% en el mercado de generación eléctrica. Es terrible. Hemos visto, por ejemplo, el caso de España, donde ante los aumentos en el precio del gas natural por la guerra con Rusia, los privados han abusado del aumento en el coste de la generación eléctrica y quienes acaban pagando la factura siempre son los sectores más vulnerables, los sectores que no tienen acceso a un poder adquisitivo que les permita pues, tener el abasto garantizado. Y yo creo que ahí esa es la diferenciación que tenía la reforma de la Cuarta Transformación y que tenemos que defender, garantizarlo como un derecho más allá de las variaciones del mercado. Imaginemos un mundo o un país donde tan solo la Comisión Federal de Electricidad tenga el 16% de participación y Iberdrola pueda jugar los precios a una comunidad, por ejemplo, como Huachochi, como se le antoje, Huachochi en el sur de Chihuahua, en la sierra de Chihuahua. A mí me parece que es terrible y que es muy peligroso además, porque entonces el Estado abandona su responsabilidad de garantizar todos los derechos para todas las personas y son los privados, son las empresas quienes toman esta bandera y yo creo que siguiendo a Marx pues es muy claro que los capitales siempre buscan acumular más capital, no están realmente para garantizar derechos. Y ese es el tercer eje que creo que deberíamos seguir abarcando, deberíamos seguir luchando por él y deberíamos seguir defendiendo. La soberanía energética para que este país pueda ser verdaderamente independiente económicamente, comercialmente, políticamente, que nos dé margen de maniobra y sobre todo que podamos aspirar al bienestar como fin último de la sociedad. Los panistas naranjas, aunque se vistan de izquierda, panistas se quedan. Y es muy importante desde estos espacios dejar claro que hay un bloque conservador que ya se juntó, que defiende una idea de país para unos cuantos, a través de la cual puedan seguir ejerciendo como privilegios lo que yo sostengo y creo que el movimiento sostiene debe ser garantizado como derechos. Y lo que tú dices, la idea de las mayorías, que es muy importante legislativamente para poder llevar a cabo los cambios jurídicos que nos permitan hacer políticas de bienestar social. Yo creo que el obradorismo debe aspirar a gobernar más de 70 años, esa debe ser nuestra meta, gobernar democráticamente en una gran alianza con el pueblo y una gran alianza de partidos también. Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y aquellos que quieran defender una patria soberana para poder revertir tanto daño que se hizo a este país. Yo ayer me acordaba mucho y me dio nostalgia, me dio un tema muy fuerte, cuando Felipe Calderón en 2008 desaparece la Comisión Federal, Luz y Fuerza del Centro, dejando a más de 44,000 trabajadoras y trabajadores desamparados a su suerte,
con la idea de terminar con todo aquello que busque garantizar derechos, de terminar con los sindicatos, de terminar con las agrupaciones sociales, de terminar con los mecanismos de lucha que el pueblo tiene para defenderse. Y yo creo que eso es muy importante decirlo. La idea que tiene la derecha sobre lo público, que es absolutamente privatizador, disminuir al Estado al máximo de sus capacidades para que ellos puedan seguir haciendo negocios sucios a costa del erario. La gran virtud de la discusión de la reforma de ayer fue que no cabe ningún lugar a dudas que el PRIAN más RD más Movimiento Ciudadano se han quitado la máscara como lo que siempre han sido, traidores a la patria. ¿Y por qué digo traidores a la patria? Porque han ido en contra de la voluntad general, han ido en contra de lo que las urnas han externado mayoritariamente, arrasadoramente en 2018 en una inédita elección presidencial, con un presidente, un mandatario que tiene la legitimidad más alta, me parece puede ser en la historia de México en las últimas 5 o 6 décadas, y el segundo presidente más aprobado del mundo. Han ido en contra de asociaciones sociales de lucha que defendían la reforma eléctrica por convencimiento propio, por movilización popular. Y lo han hecho para defender a empresas como Iberdrola, como Oxxo, que son quienes finalmente financian sus campañas y financian su estancia en el poder. Y por eso digo que son traidores a la patria, porque no le responden al pueblo, le responden a quienes los financian y a quienes los han tenido como títeres de una minoría rapaz que sistemáticamente ha empobrecido a México, ha aumentado las desigualdades, ha polarizado, porque ellos hablan mucho de que nosotros polarizamos cuando lo que se hace es evidenciar lo injusto que es una sociedad que acapara muchísima riqueza en pocas manos, muchísimo poder en pocas manos, y que se olvida de las grandes mayorías y sus conquistas sociales. ¿Por qué digo que se olvida de sus conquistas sociales? Porque la reforma de Peña Nieto le dio la espalda absolutamente a lo que en su momento hizo el presidente López Mateos. Hay un discurso de López Mateos cuando se aprueba su reforma eléctrica, nacionaliza el derecho a la energía eléctrica, nos dota de una conquista social, en la que dice que unos malos mexicanos nos intentarán quitar nuestros derechos. Y yo creo que tenía mucha razón. Los malos mexicanos llegaron, se robaron una elección en 2006, compraron una elección en 2012, pero en 2018 fue imposible que pudieran dar tan solo la idea de un golpe contra la voluntad mayoritaria. Yo creo que ahí es donde debemos encontrar nuestra fuerza, en sabernos mayoría, sabernos alegría, hacer política de esa forma, hacer política en una alianza popular mayoritaria, y a través de esa no dar ni un paso atrás en las conquistas sociales que tenemos, porque eso es muy peligroso. Los derechos sociales que hemos peleado durante tantas generaciones de lucha, de compañeras y compañeros que hoy ya no están y quienes hoy encauzamos el movimiento en su totalidad, no pueden ser echados para atrás. Yo estoy seguro que si el PRIAN regresara alguna vez al poder, lo primero que harían sería quitar, por ejemplo, los programas sociales a nivel constitucional, alegando que el Estado o está quebrado, o no hay recursos, o que cualquier generalidad que pudieran en ese momento para quitarnos conquistas sociales como es la energía eléctrica. Yo creo que esa es la gran idea, el gran paradigma de cambio que tenemos en este proceso de cambio de régimen y la idea de mundo que ellos defienden, que es absolutamente neoliberal. Mi abuelo, que en paz descanse, el doctor Eduardo Díaz Infante, fue militante en León, Guanajuato. Imagínate tú en León, Guanajuato. Yo por eso siempre lo he admirado mucho ya, aunque no esté con nosotros. Y me acuerdo mucho de platicar con él. Él me politizó desde muy joven, desde muy niño. Pues yo recuerdo en su casa, en casa de mi madre, se leía La Jornada, se hablaba mucho de política en la mesa, se hablaba de la izquierda nacional, de las conquistas sociales, se hablaba de 1988, se hablaba de lo que representaba el PAN como movimiento conservador, sobre todo en Guanajuato, y lo que representaba el PRI como régimen de corrupción. Entonces yo crecí escuchándolo, crecí politizándome con él. Desde muy joven me interesé mucho por la política, comencé a leer por mi cuenta, comencé una formación un tanto autodidacta. En el 2006 recuerdo, mi primer recuerdo, probablemente uno de mis primeros recuerdos cuando tenía 7 años,
fue acudir al desafuero con mis papás. Entonces yo me acuerdo como niño la impresión que me causó ver un Zócalo absolutamente movilizado por lo que era una injusticia para sacar a un legítimo candidato de la carrera presidencial, en ese momento el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me acuerdo muy bien que me impresionó mucho escuchar los gritos de no al desafuero, no al desafuero. Me acuerdo muy bien de los moños, me acuerdo muy bien de las asambleas, me acuerdo muy bien del plantón y de esa defensa soberana del voto popular que tuvimos, porque ganamos la elección en 2006 y es un poco de donde vengo. Después en 2012 me acuerdo de enterarme con mucha decepción de los resultados electorales. Y bueno, en 2018 yo creo que como muchos jóvenes, pues acudí al llamado del presidente de convencer a 5 y si se podía más y tratar de socializar lo que eran entonces nuestras propuestas de campaña rumbo a un país que verdaderamente fuera más igualitario, más justo y donde quepan todos los mundos, ¿no? O sea, esta idea de terminar con una élite de privilegios que se había encapsulado en el poder y que nos alejaba completamente de una democracia. Yo creo que la cuarta transformación es la verdadera democratización de México, porque es cuando se terminó la simulación. Tú lo dijiste muy bien ayer, los diputados opositores se quitaron la máscara. Ya no hay forma de que sostengan que defienden a las mayorías por el simple hecho de que votaron en contra una reforma que terminaba con los regímenes de autoabasto, que son simulaciones. Eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de las energías renovables. Al contrario, la reforma encomendaba al Estado a tomar la bandera de ser el primero en encabezar la transición energética que tiene que tener el país, señalando que la Comisión Federal de Electricidad es quien más energía renovable produce en el país y que Iberdrola, México es el segundo país en el que más contamina. Eso nos habla de que los privados nunca van a defender ni la ecología, ni la transición energética, ni mucho menos a las mayorías. Ellos están abocados a la generación de capital y a la acumulación del mismo. Y ahí es donde el Estado tiene que tomar un papel protagónico para protegernos de todo ello y encontrar verdaderamente puntos de equilibrio en donde la sociedad pueda transitar en paz. Te contaba, en 2018 es cuando acudo al llamado, después me integro formalmente al movimiento, me afilio, empiezo a hacer pues, más militancia política en forma y pues esa fue mi llegada al movimiento, mi suma.